Bienvenidos sean monstruos y criaturitas al consultorio del Dr. Franquito Stein, el primer espacio pensado para todos ustedes, en el que ustedes lo van a poder conformar y en el que vamos a poder divertirnos todos juntos. Este consultorio fue abierto para que ustedes, los seguidores del canal, puedan contarme todos sus problemas, desde la más mínima duda hasta el problema más grande que atormenten sus vidas. Así, para el próximo video vamos a estar recopilando todos sus problemas que me dejaron en la caja de comentarios, y con mis 25 años de experiencia en psicología y respaldado por mi doctorado en Harvard, vamos a hacer de sus vidas menos miserables, ayudando a resolver sus problemas. Y para darle inauguración al consultorio, voy a estar leyendo unos mails de unos amigos míos de diferentes partes del planeta que, al igual que ustedes, tienen muchos problemas. Como por ejemplo, el doctor Van Helsing me pregunta: querido doctor Franquito Stein, ¿cómo puedo hacer para cazar a Van Helsing y terminar con el horror que está sembrando en Transilvania? Bueno, querido doctor Van Helsing, primero y principal, si usted tiene que ir a cazar al conde Drácula, lo que tiene que hacer primero que nada es ir de día, no de noche, porque si no va a tener muchos problemas. Puede entrar en su castillo mientras él duerme durante el día y clavarle una estaca. Pero lo más probable es que después usted tenga problemas con las autoridades de Transilvania, porque ya no estamos en el siglo XV ni en el siglo X, y es muy probable que la autoridad considere lo que usted hizo como un homicidio. Pero no se preocupe, yo tengo un amigo experto en estos casos que lo va a ayudar a usted a ser inimputable. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio, y si es posible al sótano, bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros, no uno, porque vas a ser hábil tirador y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. ¿Me explico? Además, tenés que tener una botella de Chivas Regalamano, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano. En 10 días salí. Así que ya sabe, profesor Van Helsing, si usted quiere ser inimputable, ya sabe lo que tiene que hacer. Agarre las suficientes botellas de tequila que necesite, las suficientes balas que también necesiten, y vacíelas a todas, así usted es inimputable, puede salvar a Transilvania del conde Drácula y puede seguir su vida en plena paz. Ahora, pasemos con el siguiente mail. Bruce Wayne me pregunta: querido doctor Franquito Stein, ¿cómo puedo hacer para que todos en mi ciudad dejen de pensar que yo soy Batman? Eso es muy fácil de responder, querido Bruce Wayne. Lo que tenés que hacer, Bruce Wayne, es un cambio de identidad. Yo sugiero que en vez de llamarte Bruce Wayne, te llames Bruno Díaz. Así tenés a todos confundidos en tu ciudad y te dejan de romper bien las pelotas. La novia de Chucky me pregunta lo siguiente: doctor Franquito Stein, ya no sé cómo hacer para cortar la relación con mi novio. La novia de Chucky me pregunta lo siguiente: doctor Franquito Stein, mi novio me maltrata. Siento que no me quiere y que me usa para intereses personales. Ya no sé qué hacer ni cómo cortar mi relación con él. Eso es muy fácil de resolver, mi querida amiga. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Necesitas dos de estos: un cuchillo y un tenedor. Al tenedor lo clavas en la cabeza de tu novio, en el medio o en las patas. Y con el cuchillo vas cortando hasta que dejes de sentir el crujiente. Y una vez que hagas eso, tu relación va a estar cortada definitivamente. Al igual que estos amigos míos, yo también quiero escuchar todos sus problemas. Así que, por favor, en la caja de comentarios quiero que me dejen todos sus problemas que lleguen a tener con sus amigos, con su familia, con sus parejas o sus problemas económicos y lo que sea. Toda clase de problema es bienvenido, desde el más mínimo hasta el más grande. Y no se preocupen, pueden mandarme un mensaje privado a esta página y yo con gusto se lo responderé, y ustedes me dirán si quieren que lo pase como anónimo o no. Así también pueden resolver sus problemas de manera anónima y todos podemos ser felices. Así que espero leer muchos comentarios con muchos de sus problemas. Así nos podemos divertir y resolver sus problemas todos juntos y hacer de este consultorio el consultorio más grande de la plataforma de YouTube. Nos veremos hasta la próxima emisión, amigos. Y no se olviden de cerrar la puerta con cuidado.